Perfecto. Entonces, bueno, para hoy preparamos una serie de ejercicios, ¿verdad? Que nos van a dar las pautas, las guías para comenzar a resolver varios tipos de ejercicios para ciclos de Otto, ciclo Diesel, ciclo de Stirling y ciclos de Bright. Entonces, básicamente, la clase de hoy va a estar enfocada en estos ejercicios. El primero que tenemos por acá dice que es un ciclo de Otto ideal con aire como fluido de trabajo. Tiene una relación de compresión igual a 8 y las temperaturas mínima y máxima del ciclo son de 540 y 2900 Rankine. Teniendo en cuenta la variación de calores específicos con la temperatura, nos solicitan determinar A, la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor. B, la eficiencia térmica. C, la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot que opera entre los mismos límites de temperatura, o sea, 540 y 2400. Entonces, comenzamos siempre con las suposiciones. La primera suposición, suponemos como que nuestro fluido de trabajo se trata de aire estándar. Los cambios de energías son despreciables, energías cinéticas y potenciales dentro de nuestro ciclo termodinámico son despreciables y tenemos valores de calores específicos variables, ¿ok? Tal cual también lo menciona el ejercicio. Entonces, siempre vamos a comenzar este tipo de análisis realizando las gráficas respectivas de temperatura contra entropía y presión contra volumen, para tener claro qué es lo que está pasando en el ciclo termodinámico, en cada ciclo termodinámico y en cada proceso termodinámico. Tenemos que, para la gráfica de temperatura versus entropía, para el proceso 1, de 1 a 2, se da la compresión isentrópica, donde tenemos, al ser isentrópica, no hay variación de la entropía, ¿verdad? Y se da un aumento en la temperatura, ¿verdad? Aumenta la temperatura también porque estamos en un proceso de compresión. De 2 a 3 se eleva la temperatura, ¿verdad? Donde se da el proceso de ingreso de calor. De 2 a 3, de 3 a 4 se da el proceso de expansión isentrópica. Entonces también son procesos donde no varía la entropía de 3 a 4 y de 4 a 1 cerramos el ciclo termodinámico con el proceso de rechazo de calor. Entonces dijimos que de 2 a 3 ingresa calor y de 3 a 4 se extrae el calor del fluido de trabajo para este ciclo ideal de Otto. ¿Ok? Nos dan también valores máximos y mínimos de temperatura. Quiere decir que analizando cada uno de los puntos, 1, 2, 3 y 4, pues el que va a tener la temperatura mínima va a ser T1, por lo tanto nos dan T1 igual a 400, 540 Rankine y si vemos cuál de los 4 puntos va a tener la temperatura máxima, va a ser el punto 3, donde tenemos T3 como 2400 Rankine. ¿Ok? Entonces tenemos el gráfico con toda la información adicional también que nos está dando el problema. Es importante también colocarle la información que nos dan en el problema y ya saber qué nombre tienen esas temperaturas, ¿verdad? T1 y T3 respectivamente como temperatura mínima y temperatura máxima en un ciclo de Otto. Que ya sabemos por las gráficas que estudiamos en la clase pasada que se dan en el proceso o en el estado 1 y el estado 3. ¿Ok? Luego pasamos a realizar la gráfica de presión contra volumen. De 1 a 2, recordemos que tenemos la compresión isentrópica.
Entonces, pasamos de un volumen 1, que también sería nuestro volumen máximo, a un volumen 2, que sería nuestro volumen mínimo. ¿Ok? Entonces, se da una compresión siendo el volumen en el estado 1 mayor que el volumen en el estado 2. De 2 a 3 se da la adición de calor, donde no varía el volumen, por lo tanto, tiene que aumentar la temperatura y además la presión. De 2 a 3 se da la adición de calor a volumen constante. De 3 a 4 se da el rechazo perdón, se da la expansión isentrópica. Y de 4 a 1 se da el rechazo de calor a volumen constante también. ¿Ok? De 4 a 1 y cerramos el ciclo termodinámico de Otto de la gráfica presión contra volumen. Entonces recordemos que ingresa calor en los estados 2 y 3 y se extrae calor a través del proceso de 4 a 1. ¿Ok? Y con esto completamos el gráfico de presión contra volumen. Tenemos toda la información. Hasta el momento solo sabemos que tenemos una relación de compresión igual a 8. Entonces, recordemos, ¿no?, para el análisis, que en un proceso termodinámico, podemos calcular el cambio de energía interna como la sumatoria de los calores más el trabajo. Si no hay trabajo, el calor que ingresa o sale va a ser igual al cambio de energía interna. En este caso, el calor de 2 a 3 me va a reflejar un cambio de energías internas, por lo cual puedo calcular a volumen constante, por lo tanto puedo calcular el calor como el cambio de energía interna del estado 3 menos el estado 2 y el calor de salida como el cambio de energía interna del estado 4 menos el estado 1, ya que en ambos casos, en ambos procesos termodinámicos, el trabajo es igual a cero, porque no hay variación en el volumen en el ciclo de Otto. La eficiencia, 1 menos calor de entrada menos calor de salida, ¿para quién? No para Otto, sino para el ciclo de Carnot, porque por ahí nos preguntaban que cuál era la eficiencia térmica si un ciclo de Carnot trabaja dentro del mismo rango de temperaturas que este ciclo de Otto. Entonces, para recordar, la eficiencia la calculamos del ciclo de Otto, se calcula como 1 menos calor de entrada entre calor de salida, o 1 entre temperatura baja TL entre temperatura alta TH. Dicha eficiencia para el ciclo de Carnot, la parte que nos preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es la eficiencia? La parte C, la podemos calcular directamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos la temperatura máxima y mínima del ciclo de Otto, que vamos a aplicar como si fuera un ciclo de Carnot. Sería 1 menos 540 Rankine, que eso es la temperatura mínima, entre 2400 Rankine, que sería la temperatura máxima. En este caso no es necesario pasarlos a Kelvin, ya que tenemos las mismas unidades y se van a cancelar de temperatura. Por lo tanto, si un ciclo termodinámico trabaja con estos mismos valores de Carnot, trabaja con estos mismos valores de temperatura alta y temperatura baja, va a tener un 77.5% de eficiencia térmica. ¿Ok? Con esto tenemos nuestra primera respuesta, que estaba muy fácil de obtener. Entonces, la parte C, la tercera pregunta, ya la tenemos acá, que es un 77.5% la eficiencia térmica para un ciclo de Carnot, operando con los mismos límites de temperatura que este ciclo de Otto.
Ahora vamos a ir analizando estado por estado, comenzando por el estado uno, del cual conocemos la temperatura. La temperatura en el estado uno, completando el proceso del estado uno, obviamente hacia el estado 2, tenemos un proceso donde la entropía, aquí lo podemos ver en la gráfica, por eso la pongo acá para que nos apoyemos también en la gráfica que dice que es un proceso a entropía constante isentrópico para tomar en cuenta. Sabemos que la temperatura del estado uno es igual a 540 Rankine. Entonces, con esta temperatura, ¿quién me dice cuál es la energía interna del estado uno? ¿De dónde lo sabemos? De las tablas termodinámicas. Mm. Profe, en qué página está la tabla para esas unidades en rango? Em, ¿Estás utilizando el PDF o el libro? ¿El PDF que subí o el libro? El libro. En el libro es la página 900, comienza desde la 932. Gracias, profe. Por ahí. ¿Ok? En la tabla igual A17E en este caso, Profe, a mí me dice que es de 92.04 BTU por libra gramos. masa. Ujú. Perfecto. Y el volumen relativo, que sería V sub R, 144.32. 32. Perfecto. También para que vayamos viendo de dónde salen esos datos y ustedes vayan practicando. Entonces, y vayan viendo si tenemos algún error por ahí en el cálculo, para que lo vayamos revisando todos, porfa, y vayan pues desarrollando también esa práctica y vayan viendo de dónde estamos sacando esos valores. Entonces, en la tabla A17E, en función del valor que conocemos, en este caso la temperatura, 540 ranking, estamos yendo a la tablita, la cual nos indica que el, la energía, el valor de la energía interna del estado uno a esa temperatura es de los 92.04 BTU por libra masa y el volumen relativo es de 144.32, ¿ok? El cual es adimensional. Recordemos que podemos relacionar los volúmenes relativos del estado uno y el estado 2, ¿verdad? La relación que existe entre estos volúmenes relativos es igual a la relación que existe entre el volumen en el estado uno y el volumen en el estado 2. ¿Ok? Recordemos también que nosotros sabemos cuál es la relación de compresión para el ciclo de Otto, que es igual a 8. ¿Y quién era la relación de compresión? Era R, que es la relación entre el volumen máximo entre el volumen mínimo. O colocándole un nombre, para este ejercicio específico es la relación que existe entre V2 y, perdón, V1 y V2 es igual a 8, porque en el estado uno tenemos el volumen máximo y en el estado 2 tenemos el volumen mínimo. Entonces sabemos que V1 entre V2 es igual a 8.
Entonces, si nosotros queremos despejar de esta ecuación el volumen relativo del estado 2 para poder ir a la tabla A17E a encontrar parámetros que necesitamos del estado 2, despejamos el volumen relativo del estado 2 de esta ecuación. Y vemos acá que tenemos la relación de V2 entre V1, que es este, sería el inverso de 8. Y la podemos reescribir, esta ecuación, como el volumen relativo 1 dividido entre 8. ¿Verdad? Estamos sustituyendo V2 entre V1. Sabemos que V1 entre V2 es 8, por lo tanto, 1 entre 8, acá 1 entre 8 es igual a V2 entre V1. Entonces podemos reescribir esta ecuación como el volumen relativo del estado 1 que ya conocemos entre 8. Esto es igual a 18.04. Por lo tanto, con 18.04 podemos ir a encontrar el valor de la energía interna que necesitamos en el estado 2. ¿De dónde? Vamos a la igual, a la tabla y vamos a buscar 211 en el volumen relativo. Y encontramos nuestro valor interpolando entre 18.51, nuestro valor 18.04 y 16.96 para encontrar el valor que hay entre 209.05 y 206.53, que corresponde a nuestro 211.28 BTU por libra masa. ¿Ok? Entonces ya sabemos un dato del estado 2, que es la energía interna, que es el dato que estábamos buscando. Pasamos del estado 1 al estado 2, encontrando cuál es la energía interna o el cambio de energía interna. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? De momento todo claro, profe. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Ahora ya estamos en el estado 2. Vamos hacia el estado 3. ¿Dónde se da? ¿Qué se da? La adición de calor a volumen constante. ¿Ok? En el estado 3 conocemos la temperatura de los 2400 Rankine, 2400 para 2400. Ajá. Podemos encontrar directamente la energía interna y el volumen relativo. ¿Quién me ayuda con esos valores? En función de los 2400 Rankine de la tabla A17E. Creo que el volumen relativo es 2.419, me parece. Ajá. 2.419. Ajá, y la El, vol- energía, ajá, el volumen relativo, y la energía interna. 452.70. Ok, perfecto. Así es. Entonces, en este caso, es uno de los casos bonitos, rápidos, donde no tenemos que interpolar. La temperatura ya está tabulada, la temperatura de 2400, tabulada con la información. ¿Y de dónde? Nos dijo la compañera, de acá. Ella la vio de la tabla A17 para un valor de 2400 Rankine. Tenemos el valor de energía interna y el valor del volumen relativo en el estado 3. Perfecto.
Entonces, nosotros tenemos que el calor de entrada es igual a el cambio de energía interna del estado uno, perdón, del estado 2 menos el estado 3 menos el estado 2. Perdón, mi dislexia un poquito ahí. Por lo tanto, el calor de entrada ya lo podemos calcular, que va a ser igual a mis 452,7 menos los 211,28 que calculamos como energía interna en el estado uno. ¿Ok? Entonces, esa diferencia nos da como resultado cuánto es el calor que ingresó a mi fluido de trabajo. Igual a 241,42 BTU por libra masa. Ese es el calor de entrada. Perfecto, ya calculamos el calor de entrada analizando del estado 1 al estado 2, llegando al estado 3. Ahora necesitamos encontrar la energía interna del estado 4 para poder encontrar la cantidad de calor que sale, porque la cantidad de calor que sale, ¿cuánto dijimos que era? El cambio de energía interna del estado 4 menos el estado 1. ¿Ok? Entonces, en el estado 3 al estado 4 se da la expansión isentrópica. Y con la ecuación de volúmenes relativos y volúmenes, ¿verdad? La igualdad, cuando tenemos un proceso isentrópico, la aplicamos para poder encontrar el volumen relativo que necesitamos. Ya tenemos el volumen relativo en el estado 3 y tenemos también la capacidad de despejar el volumen relativo del estado 4. ¿Ok? Siendo el volumen 4, recordemos, es igual al volumen 1, que es el volumen máximo, y el volumen 3 es igual al volumen 2, que es igual al volumen mínimo, multiplicado por el volumen relativo del estado 3. ¿Ok? Por lo tanto, acá tenemos V4 entre V3, el volumen máximo entre el volumen mínimo, lo que es igual a la relación de compresión que ya sabemos que es igual a 8. Entonces podemos sustituir V4 entre V3 por 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que V4 tenemos, es donde se da el volumen máximo y V3 es donde cuando tenemos el volumen mínimo. Y sabemos que esa relación es la relación de compresión para un ciclo de Otto. Por lo tanto, reescribimos la ecuación como 8 multiplicado por 2,419, que es el volumen relativo del estado 3, para obtener el volumen relativo del estado 4 igual a 19,35. Ya con 19,35 nos podemos ir ahora sí a nuestra tablita y vamos a buscar nuestro valor de energía interna del estado 4. Entonces, entre los valores de 20,29, nuestro valor que conocemos 19,35 y 18,51, vamos a interpolar para encontrar el valor de energía interna que se encuentra entre 201,63 y 209,05. Como resultado de la interpolación, tenemos que el valor de energía interna en el estado 4 es de 205,54 BTU por libra masa.
¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos bien, Sí, Sí, profe, profe. todo bien. gracias. Ahora, en el estado 4 al estado 1 que es donde se da ese rechazo de calor o la salida de calor, que la podemos calcular como el cambio de energía interna, ya que es un proceso donde no se varía el volumen, por lo tanto me indica que no hay trabajo realizado. Y ya tenemos cuánto, ya sabemos, ya calculamos cuánto de la energía interna en el estado 4 y en el estado 1. Simplemente sustituimos y obtenemos que el calor que se extrae del fluido de trabajo es de 113,5 BTU por libra masa. ¿Ok? Por lo que la eficiencia sería uno menos el calor de salida entre el calor de entrada, o bien uno menos 113,5 entre 241,42 para obtener un 53% de eficiencia térmica para el ciclo de Otto. Entonces nos preguntaban la cantidad de calor transferido al aire en el proceso de adición, la eficiencia térmica y la eficiencia térmica si se realizara un ciclo de Carnot dentro de los límites de temperatura. ¿Ok? Entonces con esto damos respuesta a la parte A, B y C del ejercicio. ¿Alguna duda, consulta? Profe, No, cuando el calor ingresa a volumen constante, siempre se utilizan las energías. Sí. Podemos decir que el calor que ingresa es igual a la energía, al cambio de energía interna, porque no hay trabajo a volumen constante. ¿Ok? Como no hay trabajo, eliminamos de la ecuación principal de energías es el calor más el trabajo es igual al cambio de energía interna. Si yo le agrego calor y le aplico trabajo a mi fluido de trabajo, le estoy cambiando la energía interna. Pero si no le varío el volumen, el calor o el cambio de energía interna es igual, exactamente igual a el calor que ingresa. Perfecto, profe. Gracias. Sí, con gusto. Siempre hay que tomar en cuenta si el volumen es constante o no es constante, ¿verdad? Sí, al decirnos que es un proceso a volumen constante, por ahí ya ir como anotando, memorizando de que, ok, volumen constante quiere decir que volumen no varía, quiere decir que no hay trabajo aplicado sobre el fluido, ¿ok? Para ir sacando esas conclusiones. Perfecto. Voy a parar la grabación para hacer varios videitos cortos, sin hacer un video muy extenso.